Puebla, pues nos veíamos a veces en mi casa o en un restaurante. Yo recuerdo una vez que nos fuimos a la Vaca Negra, ya sé que no me trajeron a eso, a hablar de eso, pero una vez nos fuimos a la Vaca Negra y el doctor Walter Redmond en las papeletas que te ponen en la cafetería, las volteó y empezó a dar una demostración en lógica simbólica de uno de los teoremas de Occam en una de sus Parvalogicalia. Y Juan Campos le ponía unas objeciones con la pluma y yo otras. Él las contestaba, y las contestaba con luz de Scotto, entre Occam y Scotto. Guardo esas papeletas, pero tendrán 10 años. Y se fue haciendo una amistad bien bonita. También, como en toda amistad bonita, pues bueno, primero yo me considero un discípulo, ¿no? Cada quien tiene su trayectoria de vida. Y hay puntos de convergencia y puntos de divergencia. A mí me gusta mucho la historia de la lógica. Y algunos puntos son muy convergentes a nuestro querido Juan y por supuesto al profesor Redmond, en otros no. Pero hay que aprender a ver en lo que coincidimos, no en lo que divergimos. Entonces, yo quería hablar de un libro que a Juan le encantaba. Si alguno es alumno de aquí y tal vez tomó clases de lógica clásica, no sé si con este libro, y lo iré rotando, ¿sale? Bueno, en 1509, un señor llamado Thomas Murner, era un franciscano, escribió un lógico, era profesor de Cracovia, ¿ok? En la Universidad de Cracovia, y se lo agarró la Inquisición, ¿sale? Porque sus alumnos de lógica tenían 52 barajas. Bueno, voy a poner, sin decir que eran alumnos de lógica, tenían barajas. Y las barajas son realmente raras, unas súper raras. ¿Y para qué 500 el tiempo de la Inquisición? Pues realmente desafortunadas. Entonces, pues yo tenía unos facsímiles que conseguí en la Universidad de Bayern, en Múnich, y otros, y después conseguí un facsímil de Holanda. Hay varias versiones, poquitas. Divergen muy poquito, 1509, 1507, pero realmente el texto es el mismo. Entonces la Inquisición agarra a Murner y Murner tiene que defender que eso es un juego para aprender lógica. O sea, es el primer juego de didáctica de la lógica de la humanidad. Esas barajas. Pero por supuesto que la Inquisición, ¿usted cree que leyó que esas barajas eran para aprender lógica? Dijo, no, aquí lo demuestras. Y tuvo que escribir un libro diciendo cómo se jugaban las barajas, qué significaba cada símbolo y cómo se aprende la lógica de Pedro Hispano con esas barajas. Y a ese libro se llamó el Cartiludium Logicae, que son las 52 cartas que hizo Murner con las debidas síntesis de Pedro Hispano y por qué se explica. Y entonces un día estábamos y le dije al doctor Redmond, profesor, estamos Juan Campos. Por eso Juan Campos tiene que ver Juan Campos, Wally y yo. Y, profesor, será para mí un sueño, hazlo. Así, Wally no sé si está conectado, pero el profesor Redmond le debo que haber dicho, hazlo. Yo te ayudo cuando todavía hace la traducción, una traducción me llevó 2 años. Complicadísimo. Muchas abreviaturas y un texto muy complejo. Porque el latín es latín de Polonia del siglo XVI, que no es exactamente, no sabe que el latín tiene tantos siglos, ¿no? Los que han traducido saben que es un poco complicado. Hay que especializarse en el tiempo. Pero por otra parte, se te facilitan muchas cosas. Tenemos la versión de Rich, la edición de Rich, por supuesto de Pedro Hispano, y entonces eso facilita, en fin, te vas llegando medio. No estaba traducido a ninguna lengua de Cartiludium, a ninguna, ni inglés, ni francés, ni nada. Entonces después me hice unos amigos de algunos lógicos en otras partes del mundo, uno en Hungría, otros en Holanda, que me dijeron, oye, padrísimo, podemos hacerlo, y se fue haciendo a otras lenguas. Y Juan Campos me presentó este libro en Polonia. Entonces, ¿está Katarzyna en la mañana? ¿Está todavía? Bueno, creo, me acuerdo, el
profesora Katarzyna, que Juan Campos lo presentó, creo que en una sesión en Polonia, porque me dijo y hasta le envié unos ejemplares. Y le gustaba mucho, y con algunos alumnos de aquí, y en fin, creo que era el único lector de este libro. Era el único lector de este libro, Juan Campos. Y tú, entonces, pasaré a uno de los facsímiles que usé, para que vean cómo es, y también el libro. Está en Amazon, pero lo puedo. Y también lo puedo fotocopiar. No los tengo yo, ni gano dinero por venderlos. Y bueno, voy a hablar un poco de este libro y entremezclarlo pues, con el cariño, amistad y devoción que yo le guardo y le guardaré siempre en mi corazón al profesor Campos. ¿Ok? Y bueno, de eso. Y bueno, saben que Juan tenía también mucho cariño a Pedro Hispano, ¿no? Yo aprendí de Mauricio Beuchot que decía, mira, el tratado de Pedro Hispano no es el mejor tratado de lógica que se hizo en el 11 y en el 12. Tal vez los de Sherwood pudieron ser mejores, pero resultó que fue el más famoso. No siempre lo mal leído es el mejor, pero resultó ser un boom editorial. Todo alumno leía pues las Súmule logicales de Pedro Hispano. Es el texto que está ahí en medio, ¿no? Es muy bonito. Yo traduje la lógica memorativa o el Cartilodium Logices Institutius Dialectics Memoria de Thomas Murner, pero Thomas Murner va a seguir una interpretación de Pedro Hispano que la hizo Pierre de Tartaret. ¿Lo han seguido o estudiado? ¿No? ¿Tartareto? Ok, bueno. Tartareto en la historia de la lógica fue una cierta comprensión escotista de Pedro Hispano. ¿Ok? ¿Por qué escribió lo que escribió las cartas Thomas Murner? Bueno, algo de biografía. Thomas Murner es el señor que está, el barboncito, que está ahí, y es el gato. Él también asoció su apellido a Murnar, el gato. ¿Por qué? Pues porque fue uno de los principales polemistas contra Martín Lutero. Entonces, lógico, además, yo no lo sabía, de Thomas Murner, fue el profesor de lógica de Carlos V, del emperador. Y fue un polemista en los debates entre Carlos V y Martín Lutero en torno a tópicos religiosos. Por eso, este tema, ¿no? Como clavándole una estaca lógica y argumentativa a Martín Lutero vestido como de bufón. No me gusta mucho, pero lo pongo para que asocien a Murner, ¿no? El gato. Y bueno, y él es Thomas Murner. Ya le comenté que el libro se fue a la Inquisición por suerte. Y bueno, o más bien, si la Inquisición no hubiera llamado a cuentas a Murner, no hubiéramos tenido este libro. Si hubieran perseverado las barajas, nunca hubiéramos sabido qué significaban ni cómo se jugaban. ¿Ok? Entonces, voy a poner unos ejemplos. Son 52 cartas, o sea, equivalentes a un mazo normal de barajas, si uno lo va leyendo. Claro, nuestras 52 cartas obedecen a otra estructura, porque nosotros tenemos 4 palos de la baraja y con 13 cartas cada uno. ¿Ok? Y así nos da, o sea, si tienen la baraja inglesa, creo que es del 1 al 10 más el caballero, la reina y el rey, o bien si tienen la baraja española, pero más o menos tienen 4 palos. Otra cosa muy interesante de las barajas, seguramente les gusta a los que hacen estudio de historia de las barajas y de los juegos. Las barajas son como los arcanos. Arcanos son como 4 grandes posibilidades que incluso tienen que ver con las posibilidades de ser feliz de una persona, ¿no? Las copas, pues es el saber. Entonces, ¿dónde está la felicidad? En el saber. El arma o las armas, pues en el poder. Los diamantes o las monedas, los oros, en el tener. Y los bastos o la sensualidad, pues en el placer, en el gozo, en el gozar. Como 4 grandes posibilidades. Uno podría, si aquí, todos los de aquí son filósofos, compañeros del gremio.
¿O hay de otras saberes? ¿Sí? Bueno, saben que esto lo propone Aristóteles pues en el libro 1 de la Ética Nicómaco, ¿no? Las 4 posibilidades. Bueno, pues no va a seguir Murnер 4 palos de las barajas. ¿Qué va a hacer? Va a tratar los grandes tratados de Pedro Hispano. Solo que hay tratados como el de la Enunciación, que es muy grande, y tratados chiquititos de Pedro Hispano, como por ejemplo la Ampliación. Entonces no le va a dar, a la Enunciación le va a dar 6 cartas, pero a la Ampliación le va a dar 1, ¿sabe? Entonces le serían más palos, por ejemplo, quiere decir más tratados de Pedro Hispano, para resumir, y no serán homólogas la cantidad de barajas que haya por tratado, sino por extensión del tratado. Por capítulos, si usted quiere, los capítulos de cada uno de los tratados de Pedro Hispano tienen más o menos el equivalente a una baraja. Y va a usar símbolos. ¿Puedo quitar este? Sí. Por ejemplo, la enunciación son los cascabeles, porque como son cascabel, entonces la enunciación, todos los tratados de decir, proferir, hacer cosas, actos de habla, pues le va a poner un simbolito, ¿vale? Y así va a usar otro símbolo. Ahorita va a ver como más o menos una clavis para la lectura de las barajas y unos ejemplos, ¿sale? Y les voy a pasar después los libros y si alguien quiere algo digital, se los puedo pasar con mucho gusto, si les gusta la historia de la lógica. Como podrá ver, el libro azul que se hizo en Sapiencia también tiene, si va hojeando las notas al pie, voy poniendo cuestiones de lógica simbólica o modal o ya ciertas comprensiones actuales de la lógica que hacen bastante actual a Murnер. Diciendo, mira qué curioso, esto se está discutiendo, esto es lo que Morgan vio, o esto es lo que, en fin, o hago historia o actualización. Bien, las barajas pueden parecer, te dicen, ¿por qué la Inquisición? No, vaya aquí. Bueno, si usted ve esta baraja, ¿le podemos bajar tantito? Nada más para que se vea bien. Ahí. Muy bien. ¿Quién está aquí? Como un demonio, ¿verdad? Un diablo. Y la pata, como de chivo. Y la cola. Y tiene una vasija. Y la vasija está rota. Y enfrente hay un niño. Pero enfrente hay un torno que gira. Y el niño con las manos atadas. 2, 4, 8 cascabeles. Y la luna comiéndose al sol. Pues claro, quien ve una baraja así, en alumnos universitarios dice, pues ¿qué es esto? Y uno no dice naturalmente, obviamente esto es para aprender a Pedro Hispano, ¿no? Una persona cuando regresa, unos gatos con un serrucho, otros gatos atados con una cuerda que termina en pata de gallo, otros gatos con un yugo en pata, pero con las patas de gallo y con las patas de enfrente, y otros gatitos normales, emparejados nada más, a unos simbolitos. Otra cosa, entonces otro como un ser demoníaco. Lo digo por las patas, se alcanzan a ver. ¿No? Exactamente las patas, pero en una de las patas una balanza, y en una de la balanza, y en la balanza en la otra balanza, que es la que menos pesa, un hombre decapitado con un rosario en la boca, y acá lo que más pesa son unos lingotes de oro, y luego tiene unas varas, y luego una pesa, o unas como balanzas egipcios, y el demonio tiene una aureola y está volteando hacia arriba y un tablero de ajedrez. Y claro, uno dice, caray, pues ¿dónde está? Sí, obviamente es para aprender lógica, ¿no? Entonces esto hace, si ya podemos, pues que las barajas se volvieron enigmáticas y sospechosas. A mí lo que me llamó la atención, pues es que hasta que yo hice la traducción, nadie la había traducido este libro, ni al inglés, ni al francés, que son más dados a
historia de la lógica, ¿no? Bien, total. O sea, las barajas tienen elementos comunes y elementos propios. Elementos comunes, por ejemplo, los tratados. Dije que las barajas están organizadas por palos, y así como en la baraja hay 4 palos, pues aquí hay tantos palos como grandes tratados de Pedro Hispano. Entonces tienes el tratado de la Enunciación, con los cascabeles, de los predicables, donde puso la langosta, ¿cómo se llama? Un cangrejo. No cangrejo, ¿cómo se llaman las langostas? Langostas. Y los predicamentos, los pescados, el silogismo, las bellotas, los lugares dialécticos y las falacias, ¿no? Como sombreritos que parecen de rey, pero no lo son, como los bufón. ¿Sale? Pero si se fijan, estos tratados, por ejemplo, el tratado 1 de la Enunciación o el de los silogismos, puede tener varias barajas. En cambio, de los que están aquí, para coincidir con todos los tratados de Pedro Hispano, a veces un tratado tiene una baraja. O peor aún, hizo 3 tratados con una baraja. ¿Ok? Quiere decir que no son... Ahí pongo unas tablas para que nadie se introduciendo y tal, pero tiene el tratado de la suposición, la ampliación. ¿Sabe usted que cuando amplía es cuando ampliamos un término para que haya una buena ampliación? La frase, el ser humano conoce o ha viajado a Marte, pues si circunscribimos, yo la escribo hoy, pero circunscribo esa acción a nuestro tiempo presente, pues puede no ser verdadera, ¿no? Pero si sucede que en 3 años vamos a Marte, pues esa aceleración es verdadera. Entonces se pueden hacer ampliaciones modales, ampliaciones temporales, ampliaciones que al final ponen, oye, interesante el tema de las lógicas, es que las ampliaciones dan cierta amplitud. Bueno, eran los primeros intentos de lógicas polivalentes en su momento, ¿no? Cómo hacer que tuvieran valor más allá de la sujeción al espacio y del tiempo. Bien, reflexión, apelación, distribución, exposición, exclusión, excepción en las reduplicaciones y los efectos. ¿Sale? Los tratados de Pedro Hispano, ahí están. Y cada tratado tendrá un símbolo, de tal manera que cuando uno va a la carta y lo que encuentra son bellotas, dice, esta carta tiene que ver con silogismos. Y si uno ve pescados en la carta, esta carta tiene que ver con predicamentos. ¿Sabe? Y si uno ve langostas, predicamentos. La parte conjuntista. Bien, tener especie de diferencia. ¿Cuántos? Pues cuantos haya él ordenado. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues si pone una bolita, es la primera baraja de enunciación. 3 bolitas, pues la tercera baraja de la enunciación. 5 bolitas, la quinta baraja del tratado de la enunciación. Y así ordenas todo. Y tendrías el mazo ordenado. Y si ordenas el mazo con esta, en el fondo estás ordenando todos los capítulos del Pedro Hispano. ¿Está aquí bien en general? ¿Sí? Bien. Tú me dices cuánto tiempo queda, ¿eh? Dices ya. Bien, entonces el primer tratado, creo que arriba dice el título, ¿no? Primer tratado de enunciación. Y tiene casi 8 barajas, si no lo recuerdo, el primer tratado. Primera y segunda intención, que es la oración, el sujeto, el predicado y los términos, la proposición categórica, las categóricas. Ya estaban, obviamente, los cuadros de oposición, se los debemos al menos, según yo, en mi historia de la lógica, a Boecio, ¿no? El primer cuadrado. Está como en el siglo V después de Cristo. Pero ya estaban muy famosos y el propio Murner pone uno especial, ¿no? La oposición a sus leyes, o sea, si son contradictorias, contrarias, subalternas, subcontrarias, y está ahí, es bien bonito aprenderlo con las coronas, soles arriba, las lunas abajo, cómo se subalterna, y ya que le entiendes dices, obviamente trae las 4 leyes de la oposición según la lógica clásica. Ajá.
les decía, este es el cuadro de oposición que toma Murnau, que es muy de la época, ¿no? Ya saben que más bien se ponía el enunciado en el círculo, no teníamos las letras. Sin embargo, las letras es de lo primero que se pone Boecio. O sea, Boecio sí usaba literales, A, E, I, O. Pero en la época medieval más bien se ponían oraciones, ¿no? Todo hombre es animal, ¿no? Ningún hombre es animal, algún hombre es animal, algún hombre no es animal. Y se hacían las oposiciones. Y las otras 4 cartas son materia, forma y la triple conversión. Voy a explicar esta baraja, por cierto, es de las que voy. El tema de las equipolencias era súper importante en la época medieval, las hipotéticas y las modales. Bien importante lo que había de lógica modal. Seguramente recordarán con el profesor Juan Campos los cuadrados modales y los avances que hubo ahí, ¿no? Se lo deben mucho a los escolismos. Bueno, ahí acaba el primer tratado. Segundo tratado, voy un poco más rápido aquí. Predicables. Pues el género. Por cierto, el orden de las barajas sí tiene que ver con las barajas normales. O sea, rey, reina, siervo, sierva y luego números, ¿sale? O ciertos como personajes de ahí, ¿no? Pero en general siempre va el rey y la reina, el siervo y la sierva, si hay más barajas, ¿no? Y así se va a estar en números. Bien, género, especie, individuo y la diferencia, ¿no? Tenemos los grandes. Y después, propio y accidente, se fijan que está la sierva, y luego vienen otros personajes diversos, ¿no? Las coincidencias y diferencias de los predicables entre sí, y la triple predicación. Termina así, con 6. Este mazo tiene 6. Bien, el tercer tratado, pues los predicamentos, ¿no? Y tenemos el gran tratado de los antepredicamentos, luego sustancia, cantidad, relación, cualidad, acción y pasión, luego cuándo, dónde, posición y hábito, o disposición y hábito, y los post-predicamentos, ¿no? Entonces tenemos, recuerden que el tratado de predicamentos resume el tratado de Aristóteles de categorías, ¿sale? Mientras que predicables usualmente lo que resumían es la Isabel de Porfirio, ¿no? Entonces Pedro Hispano trató de hacer los tratados más comunes de Aristóteles. Por cierto, abro un paréntesis. Murnau dice en la introducción a su libro que hizo esto porque no hay cosa más aburrida para los alumnos que la lógica. Y que él se dio cuenta que lo que quería era que los alumnos aprendieran y tenía que hacer algo como picante, antojable, que despertara la curiosidad, al menos la curiosidad, que hiciera fruncir el ceño, y que entonces la gente pescara el anzuelo y entonces empezar a estudiar y adentrarse, ¿no? Y hacerles más amigable todo. Yo creo que eso es pues lo que todos los profesores de lógica soñamos, que el alumno aprenda, pero aprenda con gusto, con curiosidad, y aprenda de manera autónoma, de manera que él después, sin nosotros, llegue a ser mucho más que nosotros, ¿no? Ese es el sueño del futuro profesor. Bien, cierro paréntesis. El tratado del silogismo tiene pocas barajas, el silogismo. Saben ustedes que para la cuarta figura es un invento de Port Royal, ¿no? Entonces no lo veremos más que hasta la francesa de la Edad Moderna, hasta Arnaud. Antes siempre se siguió analíticos priores de Aristóteles, donde hay 3 figuras en el silogismo, porque la cuarta figura no es más que la primera con inversión de premisa mayor y menor, ¿no? Entonces te sale la cuarta figura por mutación de premisas. Entonces lo que hicieron es poner las M's en las mnemotécnicas de la silogística, ¿no? Que es mutatio premisa. Bien, total, hay 3 figuras para esta época. Las nociones previas del silogismo: rey, reina es materia, figura y modo, y materia remota, materia próxima, las figuras y los acomodos, y los modos, que serían las formas válidas de acomodo de las figuras sin atentar a las grandes reglas del silogismo, ¿no? Y luego la primera, y luego la segunda y la tercera, ¿no? Bueno, saben ustedes que
toda la época medieval y siempre la lógica moderna ha visto con muy buenos ojos la primera figura. ¿Por qué? Pues básicamente, ¿por qué la primera figura del silogismo? Porque es la única que concluye en qué? Las cuatro categóricas: Bárbara, Chelarent, Dalí, Farió. Concluye en las cuatro, concluye en todo cuadrado de oposición. En cambio, la segunda figura solo concluye en negativas. La tercera figura solo concluye en particulares. Y la cuarta figura nunca concluye en nada. O sea, al final la primera figura les parece la figura por antonomasia, ¿no? Un poco siguiendo la lógica de Aristóteles. Por eso lo que hacían, en vez de hacer más figuras, es reducir todos los silogismos a la primera figura, y que es la figura como más potente, por así, versátil, por su capacidad conclusiva, ¿ok? No por la realidad. Bien, y eso lo pueden ver en la figura 26, 25 y 26, está muy padre. Bien, los lugares dialécticos. Pedro Hispano también trató de resumir en su lógica los tópicos de Aristóteles, ¿ok? No solo analíticos primeros, sino también tópicos. Y Tópicos es el libro de lógica de Aristóteles, para muchos el más importante, que te aprende que te enseña a qué, a debatir, a dar argumentos, a contraargumentar, a estrategia, ¿no? Al diseño estratégico, sobre todo de qué, de cosas que no son del todo rigurosas. Por tanto, Tópicos es el gran libro de lógica informal, si queremos seguir la terminología de Perelman contemporánea, de Cain Perelman. Informal Logics. Este es el capítulo. Bueno, pues lo vamos a tener en lugares dialécticos. Entonces, argumentación, lugares argumentativos todos, en los lugares intrínsecos y los lugares de la sustancia y relacionados a la sustancia. Y también este tratado tiene más barras. Y luego la segunda parte de los relacionados a la sustancia, y luego los extrínsecos y los lugares medios. Una persona que conoce estas grandes técnicas podría argumentar con bastante solvencia un tema de ética, de política, de lo que es típico de la dialéctica, ¿no? De esas cosas como donde no hay un gran, o sea, no es matemáticas, pues, pero es la vida ordinaria, ¿no? Hoy diríamos temas de política, de género, de educación, de en qué gastamos si vale o no la pena hacer un nuevo puerto en Manzanillo, o no vale la pena hacer un puerto en Manzanillo. Bueno, eso es dialéctica, ¿no? Pero que me gusta mucho la idea, ¿no? Pero una dialéctica que no está conectada con la lógica, pues es insuficiente. Entonces, de alguna manera tenían la sensatez de dar apoyadura lógica a lo dialéctico. Y me parece que es una buena conexión que debemos recuperar los lógicos, no sé cómo, la lógica subyacente a las polémicas políticas, ¿no? Y pedir, así como hay lógica jurídica, podríamos aventurarnos a recuperar nuestro aporte en lógicas para la polémica política. Bien. El Tratado de las Falacias, Pedro Hispano resumió otro gran texto de Aristóteles que se llamó Elencos sofísticos, donde trae el catálogo de falacias. Más o menos todos los catálogos son parecidos, ¿no? Más ampliados o menos ampliados, pero todos concluyen en un kit básico de falacias. Se pueden reducir o se pueden desmenuzar, pero todos más o menos coinciden en esto. Y pues también le va a dar su tratado de las falacias. Pedro Hispano y Murner, que resume a Pedro Hispano con Tartareto, pues todavía más. Falacias es un tratado muy importante para la época, porque en el debate no solo hay que enseñarte las buenas reglas para convencer, sino también enseñarte dónde estás cometiendo un error y dónde pescar al adversario en la disputa y decir, falacia parte de todo, ampliación, falacia de equivocidad, aquí está esa ambigüedad, y con eso podrían en cierta manera tener un buen, pues todavía más competencias argumentativas, diríamos hoy en día, ¿no? Entonces no solo Loci Dialectici, el tratado quinto, sino el tratado sexto, es decir, cómo evitar en uno la falacia
pero ¿cómo identificar las falacias del polemista? Entonces ya vemos que lo que quería Murnau no era típicamente un tema de memorizar analíticos primeros o una lógica totalmente diferencial. También era una lógica que te ayudaba fundamentalmente a desarrollar capacidades oratorias por el tema de la enunciación, argumentativas y para polemizar, para el debate. Y ya estamos viendo un poco su temple, ¿no? El señor era un polemista profesional. Vuelvo a repetir, no solo fue el profesor de Carlos V cuando era su pupilo, el emperador, sino pues después fue uno de los polemistas en el debate religioso contra Martín Lutero, ¿no? Un franciscano, con esta lógica que es potentísima de ellos, contra un agustino. Bien, silogismos, bueno, ¿saben ustedes? El sofístico, o sea, lo que nosotros llamamos hoy falacias formales, es decir, que atentan contra una de las reglas típicas del silogismo. Equívoco, de anfibología, los de composición y división, que son clásicos. Estamos en la 38, los de acento, los de dicción, los de accidente, los de ignorancia del elenco, fundamental, de consecuente, que son creo que la mayoría, ¿no? Ya, hasta ahí. Mencionará otros, pero bueno, los básicos. Bien, vienen otros tratados más chiquitos. ¿Saben ustedes que Pedro Hispano, bueno, a ver, es que ¿a quién le gusta o quién ha leído a Pedro Hispano? No. Ok, bien. Pedro Hispano es el libro de lógica más leído en la historia de la humanidad. No dije que es el más importante, dije que es el más leído. Alguien puede decir, no, pues lo más importante es alguno de los de Aristóteles, o el órgano completo de Aristóteles. Alguien podría decir que es el libro del profesor Coppi, ¿no? Yo me acuerdo que me decía un profesor que tuve de lógica que por qué Coppi era el mejor filósofo que había. Porque se fue de profesor investigador en la Universidad de Hawái. Y dije, sí es cierto, buena opción, yo estoy en otra ciudad. Bien, pues el Pedro Hispano hizo el manual más leído por todo alumno desde... Bueno, hicieron comentarios a Pedro Hispano, todos. Fue el manual de lógica hasta el siglo XVII. Me atrevo a decir que en algunos lugares hasta el XVIII. El manual más leído de lógica en la historia de la humanidad. Pero resumió no solo Aristóteles, sino como van viendo otros típicos tratados. Estos tratados que siguen ya no son necesariamente aristotélicos. A esto los medievales le llamaron lógica moderna. Bueno, los medievales. Como que ellos distinguían la lógica antigua, la de Aristóteles y los griegos, y los nuevos tratados que se estaban desarrollando en la época medieval. Esos nuevos tratados del siglo XI, XII, XIII, incluso XIV, con una lógica moderna o lógica nueva, según ese estándar, pues son los siguientes tratados que veremos. Suposición, ¿ok? La suposición simple, la suposición personal, están muy curiosas, la verdad. Luego las ampliaciones, las restricciones, las apelaciones, las distribuciones. Estos tratados no los encontramos necesariamente en Aristóteles, son fruto del aporte de los lógicos medievales, ¿ok? Y este conjunto de tratados se les llamó siempre Parva Logicalia, los trataditos de lógica, que son un aporte interesante, sobre todo ocamista. No todos son de Ockham, pero eran de la época y de la escuela franciscana, de la cual pues el propio Murnau era hijo. Entonces, pues aquí se ve cómo es. Entonces, la lógica memorativa no solo es un resumen del Pedro Hispano, que es un buen resumen de Aristóteles, sino contiene lógica que para el momento eran tratados contemporáneos. Es como si alguien hace un libro hoy de lógica y dice, bueno, te voy a decir lo que de inmortal ha habido en la lógica. Es desde los pitagóricos, la analogía, pasas con Aristóteles, haces un buen resumen, captas algo de los medievales y lo dices, y mira, actualmente, y pones temas
semánticos o relacionales o convergentes con las ciencias o epistémicos, pues que son tópicos que hoy en día se debaten en la lógica. ¿Ok? Pues el libro de Murnер también es así. Resume lo anterior, pero trae cosas que para el siglo XVI, Benedicto XVI, este libro es de 1509, pues eran muy de la época. ¿Ok? Y ya, el tratado, la exposición, fíjense cómo juntó 3 tratados en uno, es lo que les decía. El tratado 13, 14 y 15 los puso arriba, por eso pone la coronita, el escudo y el puma, ¿no? Y en el descenso sí pone solo uno, la serpiente, ¿no? Por cierto, una baraja bastante rara, ¿no? Una serpiente subiendo la cuchilla, un tipo ahorcado en la escalera. Bien, hasta aquí lo sustantivo. Y voy a explicar una sola baraja para abrir boca. ¿Les parece? Y con eso concluyo. Bueno, por cierto, hay una cosa que se llama la pirámide, también que sepan. ¿Qué es una pirámide? Porque él también dijo que había un modo de jugar la baraja, modus ludendi. Entonces, le llamó summa summarum el resumen de todos los resúmenes. Para él, toda la lógica. Fíjense que aquí estaba el tratado de la enunciación, el tratado de los predicables, el tratado de los predicamentos. ¿Ya vio? Imagínense que es el plano de una pirámide elevada hasta el final. Entonces vamos a ir como recorriendo la pirámide, como en un tablero de juego. Entonces este gran tablero, Juan y Campos y yo decimos, bueno, debió estar en un pintado en el suelo o algo, y yo creo que ponían los mazos y se preguntaban los alumnos, bueno, eso sí lo tiene escrito, que tomas la baraja, la sacas, y el otro, el compañero dice, significa esto, son las 3 leyes del silogismo, con esto, los 4, los formales. Y si el alumno responde bien, es como ponía una piedrita o algo, e iba llenando como el tablero de memoria. Por eso era un cartilidium logice o lógica memorativa. También le llamaron esto, lógica memorativa. Es para memorizarlo. Pero practicando, ¿y cómo practicaban? Pues adivinando y describiendo toda la baraja. Entonces la baraja era un plano que te ayudaba a recordar lo más importante del tratado con numeritos. Y si jugabas bien, completabas todo hasta llegar al final. Y si te sabías todas las tratados, pues sabías el Pedro Hispano. Es como tu examen final con el profesor. Si sabes o no sabes. Más o menos así era el asunto del juego. Y ahora sí, una baraja. Voy a poner un ejemplo. Eso, ya dije, nada más véanlo bien. Ahorita iré regresando poco a cada uno para entender el simbolito. ¿Sale? ¿En qué tratado estamos? Por los simbolitos no sabemos. En la enunciación. ¿Y qué baraja es de la enunciación? La número 8. ¿Ok? Entonces ya sabemos que podríamos ir al... Esto va a resumir Tratado 1 del Pedro Hispano, capítulo 8. ¿Ok? 1.8 de Pedro Hispano. Y empecemos con... Primero, Murnер va a tratar un resumen de Pedro Hispano y después la explicación de la baraja. Él va a resumir el Pedro Hispano así, arriba, en 7 puntos. Primero, triple es la materia de proposiciones, a saber, natural, contingente y recurrente. Estamos en este capítulo de Pedro Hispano. La natural es en la cual la relación de los extremos se da de la siguiente manera. El predicado se dice del sujeto de manera verdadera y afirmativamente per se, tanto el primer modo como el segundo modo, ¿no? El hombre es animal y el hombre es recibo. O sea, de modo, en el primer modo es modo sustancial, en el segundo no sustancial. Contingente es la relación de los extremos en donde uno no repugna al otro, pero no hay necesidad. Lógica. Por ejemplo, el hombre es blanco, pero pudiera no ser. ¿Sale? No es lo mismo que el tema de esencial y propio. Saben ustedes que aquí estamos arriba, el hombre es animal, sería esencial porque está metiendo de predicado al género, y el hombre sí le está metiendo de predicado a un propio. Pero acá está metiendo a un accidente, por eso la predicación es contingente. Y la remota
Ellos llamaron remoto en que uno no puede ser predicado de otro más que de manera metafórica, complicada, ¿no? Por ejemplo, el hombre es asno. Se llama materia. En fin. Bueno, por cierto, tenemos que ver que ya en el tratado dice mediante cópula no ampliada. ¿Qué quiere decir mediante cópula no ampliada? Que eventualmente bajo ciertas circunstancias el hombre podría ser asno, ¿no? O el varón mujer. O el hombre y la mar. O sea, aunque parezca remota, hoy podríamos decir, es materia remota. El hombre conoce Marte, pudiera no serlo si hacemos una ampliación temporal, ¿sale? O las ampliaciones pueden ser de orden. O bueno, la metáfora, toda la metonimia y la metáfora están aquí. Bueno, doble forma de proposiciones, esencial y la accidental. Voy a bajar, punto 4, el quinto. Triple la conversión de las proposiciones, conversión simple, ¿no? La de A I, conversión por accidente, la de A, ¿no? Es decir, se subalterna, y la conversión por contraposición, ¿sale? La O. Y bueno, ya tenemos, ¿no? Feci, el verso es feci simple Eva por accidente y asto por contraposición. Pedro Hispano, bueno, y Guillermo de Sherwood hace muchos versos para aprenderlo. Era una mnemotécnica de versos, ¿no? Ya. Afirma la A, niega la E, sin cosas universales, afirma la I y la O, sin pone el verso en latín. En el texto tiene latín y español, ¿sale? Bueno, ahora sí, esto es el resumen del capítulo 8 de Pedro Hispano. ¿Cuántos puntos puso? 7. Él divide, resume ese capítulo en 7 puntos. Y 7 son las cosas que abre la baraja. Dice, la quinta imagen tiene 7 significados: la materia natural, la contingente, la materia remota, la forma de las proporciones, conversión simple, conversión por accidente y contraposición. Ahí está arriba. Y va a explicar cada uno. El niño, para que entiendan la materia natural. ¿Por qué materia natural? Porque la generación es la más natural. O sea, entonces ahí está Aristóteles. Está la física de Aristóteles. Los seres se reproducen por generación. Por lo tanto, va a asumir el significado de natural como generación. Un bebé. La olla rota, dice, para que entiendan, bueno, es la materia contingente. Pues sucede que las ollas, después de fabricadas, es posible que se rompan. Y la cabeza del demonio, para que entiendan la materia remota. Materia remota es algo que no sucede, ¿se acuerdan? Como que el hombre se ata. Pues en verdad es remoto, es decir, alejado de la realidad, que el hombre sea un demonio. Vamos a la baraja, entonces. Ya tenemos 3 puntos. ¿Dónde está el número 1? En el niño. Entonces, materia natural, ¿sale? Por la generación. El número 2, ¿dónde está? La olla rota, ¿sale? Es decir, hay materia contingente, cosas que pueden suceder, como por ejemplo, Calicles es blanco, dice Aristóteles en categorías. Y el 3 arriba, pues que el hombre, que es un ser humano el que está ahí, tenga aspecto de demonio. Eso es remoto. Los hombres son hombres, los demonios son demonios. Por tanto, es materia remota, es decir, casi imposible, pero no se puede decir imposible, porque podría haber un recurso de ampliación, ¿sale? Que pudiera verificar la proposición. Bien, regresamos ahora a la exposición. Nos faltan 3 puntos. Número 4, 5, 6 y 7. 4 puntos. 4. Dice, por la unión, 4A, por la unión o cópula de las manos del infante, entiende la forma esencial, que es la cópula de las proposiciones. Por la fabricación de la olla, capta la forma accidental, pues como la masa accidental, con la masa se puede dar forma a lo que sea. Y por el giro del torno, A y B, 4A y 4B. Cópula y forma accidental.
y vemos las 7 y luego identificamos los numeritos. El giro, conversión simple. ¿Cuál es la conversión simple? E y I. Si la E dice ningún nombre es roca, por lo tanto, ninguna roca es hombre. Y la I, si algún perro es rabioso, pues algún rabioso es perro. Entonces hay cierta como circularidad, hay una cierta rotación de sujeto y predicado, pero entonces son rotativos. Es una propiedad interesante, es como rotación, rotar. Por eso va a ser el torno, ¿no? Ahora, el siguiente, el Sol en tránsito a la Luna, la conversión por accidente. Pues en ella muta el Sol universal a la Luna como particular. Y así pasa por la subalternación. De A a I o de E a O. Y por último, por contraposición, ¿no? Que Aristóteles le llamaba cuando debates con la reducción al absurdo. Por la pata de caballo, que ya antes expliqué, quiero que entiendas el sujeto, y por la cola el predicado. En ambos está atada una cuerda, que ya anteriormente entendí como negación. Entonces, la cuerda es la negación, y ata a sujeto, pata de caballo, con cola. Y por todo entiende la contraposición, en donde, que tanto en el sujeto como en el predicado, los términos se deben infinitar por negación. ¿Okay? Sabe usted que los barroco, bocardo y bocardo se infinitan las O para obtener una I en barba, si hago la conversión por contraposición o por reducción. Vamos al dibujo. Bien, pues ahí está la cuerda. Fíjense, bueno, vamos por la 4A. La 4A eran las manos del infante. 4B, allá donde está en la olla. El 5, aquí el torno, el que gira. Aquí. En el 6 está arriba, el Sol y la Luna, tenemos un numerito 6, pasando, es decir, por accidente. Así como la luz mengua, no es lo mismo la luz del día que la luz de la Luna, aunque hay luz. Pues no es lo mismo el brillo de la I, el brillo de la A, que se opaca con la I, pero algo de I, algo de afirmativa, pero ya no es universal. ¿Okay? Pues algo así entiende eso. Y por supuesto, la reducción al absurdo lo va a sacar de la pata, atando hasta la cola. ¿Ok? Del demonio. Por contraposición, por reducción al absurdo. Total. La persona, al jugar y al ver los numeritos, lo que tenía que decir era que es 1, que es 2, que es 2. Y el numerito le ayudaba a recordar. Y si recordaba los 7 puntos esenciales, sabía los 7 puntos esenciales del capítulo 8 del Tratado. Si cuentas todos los numeritos que hay en las 52 barajas, pues te da como 300 puntos a memorizar. Quedan como las 300 cosas fundamentales para saberte el Pedro hispano. Más otras cuestiones, ¿no? Y ya, por último puse algo de una cosa de las abreviaturas del texto. Ya, miren, el texto es complicado. Yo me acuerdo que decía. ¿El profesor Redmond está conectado? Vale. Yo un día fui a su casa, ¿ok? En Austin. El profesor es un genio, como Juan Campos, ¿ok? Y yo me di cuenta en la vida que los genios son sencillos. La gente petulante no es genial. ¿Qué es eso, petulante? Está bien. Pero los sabios, como Juan, son gente sencilla. La gente más sabia no se disfraza, no imposta nada. El profesor Redmond le voy a explicar de qué tamaño era su inteligencia, su sabiduría. Yo le dije, no, profesor, ¿se acuerda lo de Murner? Sí, Jorge. No, pues estoy perdido. O sea, las abreviaturas están complicadísimas. Abreviaturas son esas liguitas que hay arriba, si los han visto, ¿no? Por ejemplo, ajá. Por ejemplo, ahí está, ¿no? Para que tengan, bájale donde dice cuartos pasos. Proposición, número, categoría.
Karum. Ese que parece un 3 con una cosita es rum. Ese símbolo tú debes traducirlo como rum. Utro, esta cosa que parece una C con una B, utro, abajo de P, es cue. Y terminum, esa P que tiene una raya y baja, hay una P que tiene una raya y sube. ¿Para qué hacían esto? Pues porque era carísima la imprenta. Entonces los que hacían tipo, Gutenberg había inventado la imprenta unos años antes de este libro, unos años. Entonces este libro era tan caro imprimir que hacían muchas abreviaturas y tenían muchos simbolitos tipográficos, pero no eran lo mismo los simbolitos tipográficos que usaban los franceses que los polacos, los del siglo XVI que los del XVIII, los del XVII. La imprenta en México fue un caos, nadie unificó abreviaturas. Entonces un día llegó el profesor Raymond y dijo: oye, estoy atoradísimo con las cosas. ¿Tiene usted abreviaturas? Sí, profe. Sí, profe. ¿De qué siglo? Estoy haciendo 16 inicial. ¿De qué zona de Europa? Polonia. Okay. Entonces bajó una de las cajas, le dijo Marilyn y su esposa: una caja, sí, en una caja tenía un folder de puras abreviaturas, lleno, como 200 hojas, con clips. Sacó siglo XVI, un clip. En el siglo XVI dije: ¿de dónde es tu libro? Polonia, Europa del Este. Y me dio un catálogo de abreviaturas de Europa del Este del siglo XVI. No, entonces, bueno, complicadísimo. A Juan me decía que yo con las abreviaturas no puedo, porque lo que en un latín es una, en otras no te da las terminaciones, y eso te complica cuando vas a hacer la paleografía del texto antes de la traducción. Bien, yo terminé el texto y el profesor Mauricio Gauchot hizo el prólogo, pero al inicio, lo pueden ver, está el agradecimiento a Juan Campos por todo lo que me ayudó y por muchas cosas y de amistad. Y con él hicimos muchas cosas. Yo, bueno, fui acogido por él en varios eventos aquí, o lo que hacíamos para el Congreso de Analogía hace 2 años. Un montón de cosas. En la UPAEP o en la Panamericana cuando estuve allá o aquí. Y, en fin, creo que esto es un pequeño ejemplo de lo que se puede hacer cuando uno sigue el consejo de un hombre sabio. Pues este libro que mostré y lo que tardé en hacerlo, pues fue fruto de mi amistad con Juan, ¿no? a quien le mandamos desde aquí hasta donde esté el más grande de los abrazos. Que tengan una buena tarde.